Bienvenidos a Pelotón Sin Filtro, el canal donde te contamos lo que otros callan en el mundo del ciclismo. En una etapa que arrancó con múltiples ataques por parte de los sprinters, Isaac del Toro defendió su lugar en el podio como ningún otro corredor de esta carrera ha sabido hacer en toda la semana. Mientras Juan Ayuso y Paul Seisas siguen por detrás en la clasificación general, el mexicano pone ahora el foco en Jonas Vingegaard. Solo 45 segundos separan al Torito del segundo puesto del Tour de Francia, y por detrás hay una amenaza más cercana de lo que nadie está contando, a solo 3 segundos, respirándole en la nuca, esperando el más mínimo despiste. En la clasificación general, la tensión nunca ha estado tan viva. Quédate hasta el final porque te voy a contar todo lo que pasó hoy kilómetro a kilómetro, quién es exactamente ese rival que acecha a Isaac más cerca que nadie, y por qué esos segundos valen más que cualquier ataque espectacular en una etapa de transición. Pero antes de arrancar, si te gusta este contenido sobre ciclismo sin filtro, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Esto me ayuda enormemente a seguir trayéndote las últimas noticias del ciclismo cada semana. Ahora sí, vamos al lío. Hay que situar primero dónde está Isaac del Toro exactamente en este momento del Tour, porque los números que vamos a repasar hoy pesan mucho más de lo que parece a simple vista. Tadej Pogačar lidera la clasificación general, Jonas Vingegaard es segundo, a 2 minutos y 42 segundos, e Isaac del Toro es tercero, a 3 minutos y 27 segundos del líder. Esos 45 segundos de diferencia con Vingegaard son la frontera invisible que separa el podio actual del asalto al segundo puesto. Pero la amenaza más inmediata no viene de donde todo el mundo repite en cada previa. Remco Evenepoel respira en la nuca de Isaac con solo 3 segundos de diferencia. 3 segundos. Nada en una carrera de 3 semanas. Todo cuando se trata de defender el podio día tras día, sin que nadie note el esfuerzo que hace falta para conseguirlo. Un poco más atrás, Juan Ayuso a 7 segundos de Isaac y Paul Seisas ya algo más alejado, a 28 segundos, sin opciones tan inmediatas, pero sin renunciar tampoco a la pelea por el podio de París. Isaac lo dijo con sus propias palabras después de la etapa anterior al Tourmalet: mi objetivo es estar cerca de Tadej y lo estoy logrando. Una frase que parece humilde en la superficie, pero que, leída con calma, es la declaración de intenciones más ambiciosa que puede hacer un corredor en su primer Tour de Francia. Estar cerca de Pogačar no significa simplemente acompañarlo, significa estar ahí, en cada etapa, cuando el líder decida que ha llegado el momento de necesitar a alguien a su lado. Y significa, casi como efecto colateral, terminar peleando el segundo puesto de la general con el hombre que hace 3 años era el único capaz de discutirle el Tour de Francia al esloveno. Y significa también algo más sutil que nadie está diciendo en voz alta: que un gregario que compite tan de cerca con el segundo mejor corredor del mundo deja de ser, en la práctica, un simple gregario. Vamos a la carrera de hoy, porque aunque Isaac no tuvo que lanzar ningún ataque, cada kilómetro de esta etapa fue una prueba más de que el mexicano sabe exactamente cuándo gastar energía y cuándo simplemente dejar que el pelotón trabaje por él. La etapa arrancó entre Périgueux y Bergerac, con 180 kilómetros de terreno llano y con los sprinters lanzando ataques desde el primer metro, buscando formar la fuga del día en un intercambio de golpes constante que apenas tardó unos minutos en encontrar a sus protagonistas. Jakubo Truba, Liam Slock y Thibaut Gernalec consiguieron abrir hueco tras varios intentos fallidos y llegaron a disponer de más de 2 minutos de ventaja sobre un pelotón que, exactamente igual que ayer en Burdeos, no tenía ninguna intención de regalar nada. Alpecin Premier Tech y Soudal Quick Step asumieron el control desde el inicio, trabajando de manera conjunta para mantener siempre la escapada bajo vigilancia. Isaac, en ese pelotón controlado y disciplinado, se limitó a rodar en la posición exacta que necesitaba, ni muy adelante gastando energía innecesaria, ni tan atrás como para correr riesgos en un día de nervios acumulados. Los escapados, sin embargo, no se resignaron con facilidad. Otruba se llevó el sprint intermedio de Saint-Cyprien, sumando puntos para la clasificación de la regularidad, con Slock y Gernalec completando el podio de ese sprint intermedio. Y la pelea por la montaña se animó poco después en la Côte de Dôme, un pequeño repecho que sirvió de aperitivo antes del verdadero examen del día, la Côte du Buisson de Cadouin, donde un combativo Liam Slock se llevó los puntos del puerto por delante del propio Otruba, tomándose una pequeña revancha personal en la clasificación de la montaña y empezando a dar muestras de que todavía tenía piernas para mucho más de lo que se esperaba de él. El belga de Lotto no se conformó con haber llegado hasta ahí. Con algo más de 40 kilómetros por delante, en un tramo especialmente favorable del recorrido, lanzó un ataque poderoso, dejó atrás a sus 2 compañeros de fuga y se embarcó en una aventura en solitario que durante varios kilómetros hizo soñar con una sorpresa en Bergerac. Slock se convirtió en el gran protagonista absoluto de la jornada. Rodó con una fuerza que sorprendió
sorprendió a todos. Mantuvo diferencias superiores al minuto sobre un pelotón que se vio obligado a acelerar el ritmo, llegando a rodar por momentos cerca de los 60 km por hora en plena persecución. Y mientras todo eso ocurría delante, con el pelotón estirado y nervioso por el ritmo, Isaac permanecía protegido en el corazón del grupo, exactamente donde tiene que estar un corredor que no necesita arriesgar nada, en una etapa que no va a mover ni un segundo su clasificación general. Esa es la parte del trabajo de Isaac que nunca sale en las estadísticas, la capacidad de estar siempre en el sitio correcto, sin sobresaltos, sin gastar energía de más, guardando cada gramo de esfuerzo para cuando de verdad importe. A falta de 20 kilómetros, Slock seguía resistiendo en cabeza, con una renta que había llegado a superar el minuto y 20 segundos, aunque el margen empezaba a reducirse de forma inevitable conforme los equipos de los velocistas apretaban el paso. El esfuerzo de toda la jornada terminó pasando factura al belga, y ya dentro de los últimos kilómetros, el pelotón fue engullendo poco a poco al último superviviente de la fuga. Llegó a los 5 kilómetros finales, todavía con una pequeña renta de apenas 22 segundos, pero la maquinaria de los equipos de los velocistas ya iba completamente lanzada, cazándolo metro a metro hasta que la neutralización definitiva se produjo dentro del último kilómetro, justo cuando el esperado sprint masivo empezaba a tomar forma en las calles de Bergerac, y entonces apareció Tim Merlier. Alpecin realizó un lanzamiento impecable, pensado para que Jasper Philipsen consiguiera por fin su primera victoria de esta edición. Mathieu van der Poel dejó a su compañero en una posición perfecta para el sprint, en un tren que parecía diseñado a la perfección para culminar la jornada del belga, pero el propio tren de Alpecin terminó sirviendo en bandeja el triunfo a su gran rival. Merlier aprovechó el trabajo ajeno, encontró el hueco perfecto y lanzó un sprint demoledor, pasando con enorme potencia y dejando sin respuesta a todos sus rivales para levantar los brazos por segunda vez en este Tour de Francia. Una victoria que confirma que, hoy por hoy, el belga de Soudal Quick Step es el velocista de referencia de toda la carrera. Isaac cruzó la línea de meta muchos puestos más atrás, dentro del gran grupo del pelotón, sin ningún susto, sin ninguna pérdida de tiempo, exactamente como necesitaba terminar un día que no era el suyo. ¿Creéis que Merlier ya se ha convertido en el mejor sprinter de este Tour de Francia por delante de Philipsen? Déjamelo en los comentarios. Y ahora vamos con la verdadera batalla que se libra cada día sin que nadie la vea, la que de verdad debería preocuparnos como aficionados de Isaac del Toro. Porque mientras en Bergerac se decidía un sprint, en la clasificación general seguía librándose una guerra silenciosa por el segundo puesto de este Tour de Francia. 45 segundos. Esa es la distancia exacta que separa a Isaac de Jonas Vingegaard. No es una diferencia enorme, no es una diferencia insalvable, pero tampoco es una diferencia que se recupere en una etapa llana como la de hoy. Se recupera en la montaña, con un ataque bien colocado, con la clase de golpe que Isaac ya demostró en el Tourmalet, cuando fue él quien abrió la puerta para que Pogačar destrozara la carrera. La pregunta que hay que empezar a hacerse ya es si ese mismo ataque, en algún momento de la segunda semana, puede venir dirigido no a beneficio de Pogačar, sino a beneficio propio. Y por detrás, la amenaza real tiene nombre y apellido, y no es la que todo el mundo repite en la previa de cada etapa. Remco Evenepoel acecha a Isaac con solo 3 segundos de diferencia. 3 segundos son literalmente nada en el ciclismo de las 3 semanas. Un mal día, un pinchazo mal gestionado, un metro perdido en el momento equivocado, y esa diferencia se esfuma. Isaac lo sabe, su equipo lo sabe, y aunque hoy no hubo ningún movimiento directo entre ellos, cada etapa de transición como la de hoy es, en realidad, una prueba de resistencia psicológica. ¿Quién gestiona mejor la presión de defender una posición sin poder atacar para ampliarla? ¿Quién mantiene la cabeza fría cuando la carretera no ofrece ningún terreno para hacer diferencias y solo queda esperar? Y algo más atrás, Juan Ayuso, a 7 segundos de Isaac, cada vez más lejos de la conversación por el podio. El español que llegó a este Tour hablando de pelear la general, que perdió el Dauphiné ante el propio Isaac hace apenas unas semanas, sigue viendo cómo el mexicano al que menospreciaba como simple gregario del UAE ocupa el lugar que él quería para sí mismo. Y todavía un poco más lejos, a 28 segundos, Paul Seixas, el favorito de toda Francia, que necesita ya bastante más que gestión para volver a meterse en esta pelea. Isaac no necesita atacar a ninguno de los dos. Le basta conseguir haciendo exactamente lo que ha hecho toda la semana: gestionar, resistir, aparecer siempre en el momento justo, para que la distancia entre ellos siga creciendo sola, sin necesidad de gastar ni una sola caloría de más en perseguirlos directamente. Hay algo más que conviene subrayar antes de cerrar el video de hoy. Isaac del Toro sigue liderando con comodidad el maillot blanco de la clasificación de la juventud, por delante precisamente de Ayuso y de Seixas, los dos nombres que Europa lleva meses señalando como el futuro del ciclismo continental. Mientras se discute en la prensa quién será el heredero de Pogačar, quién representa mejor el relevo generacional del pelotón, la clasificación de los jóvenes sigue teniendo un solo nombre en lo más alto desde hace ya varias etapas. Y ese nombre, kilómetro tras kilómetro,
día tras día, sigue siendo mexicano. Un detalle que debería pesar mucho más en cualquier análisis serio sobre quién es realmente el futuro de esta disciplina, por encima de cualquier declaración hecha en una charla informal delante de un jefe de Estado. Mañana llega otra etapa de transición hacia UCEL, y el lunes 13 de julio será el primer día de descanso de todo el Tour, justo antes de la fiesta nacional francesa. Un momento perfecto para que Isaac y todo el equipo del UAE recuperen fuerzas antes de que la carretera vuelva a subir de verdad en la segunda mitad de esta edición, con los Alpes ya esperando en el horizonte de la última semana. Isaac llega a ese descanso exactamente como ha llegado a cada etapa de esta primera semana, sin sustos, sin sobresaltos, con las piernas intactas y con una posición en la general que ningún analista europeo se atrevía a pronosticar cuando el mexicano llegó a Barcelona diciendo que iba a trabajar de gregario para Pogačar. Y esa es, en el fondo, la historia real de este Tour de Francia hasta ahora. No la de un gregario cumpliendo con su función, la de un corredor que, etapa tras etapa, sin necesidad de gritarlo a los cuatro vientos, se ha ido colocando exactamente donde quiere estar. A 45 segundos del segundo puesto, a solo 3 segundos de que Evenepoel le arrebate el tercero, y con la certeza, cada vez más compartida por el propio pelotón, de que cuando llegue el momento de atacar por sí mismo y no por su líder, Isaac del Toro va a saber exactamente cómo hacerlo. ¿Creéis que Isaac del Toro puede acabar arrebatándole el segundo puesto a Vingegaard antes de llegar a París? Dejádmelo en comentarios y vamos todos a apoyar al Torito aquí abajo. Y hasta aquí el video de hoy, fanáticos del pedal. Si todavía no le has dado like, hazlo ahora. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene mañana. Nos vemos en el Tour de Francia.